Si la Edad Media fuese algo más que un término convencional para acotar el fluir del tiempo y nuestra necesidad de parcelación, podría decirse que empezó en Aquisgrán, durante siglos, y cuya encarnación ritual, el Sacro Imperio Romano Germánico, prolongará una existencia largamente vacía de contenido hasta la aparición de otro unificador por la sangre y el fuego, Napoleón. El carácter efímero e incluso superficial de la obra de Carlomagno no puede empañar su formidable fuerza simbólica. Así lo entendieron quienes lo veneraron como santo y Federico I Barbarroja, que consiguió su canonización, anulada después por defecto de forma. Esta sala imperial del Ayuntamiento de Frankfurt, construida en una era bajamente romántica de Renacimiento gorlomano, el Papa León III en Roma en la misa de Navidad del año 800. Cuando se levantaba de rezar, el Papa colocó una corona sobre su cabeza. La lucha por el predominio de esta alianza bicéfala de la Iglesia y el Imperio, ambos con intereses temporales y espirituales, llenará la historia de la Edad Media. El Imperio fue una institución más religiosa que laica. Los reyes elegidos de Alemania, que eran coronados como tales en Aquisgrán por el obispo de Colonia, no se consideraban emperadores hasta que no les coronaba el Papa en Roma. El viaje a Italia con este objetivo era una decisión obligada en su agenda. Que muchos de ellos, el último emperador en ser coronado por el Papa fue Carlos V en 1530. No en Roma, sino en Bolonia. En 1531, 29 reyes alemanes. Carlos IV ordenó construir en el siglo XIV el coro gótico, que fue consagrado el 28 de enero de 1414, sexto centenario de la muerte de Carlomagno. Con su aspecto de relicario de cristal obredor. Encargada por Federico Barbarroja y terminada bajo su nieto Federico II, la urna es una glorificación del imperio con sus 17 emperadores entronizados. En las manos, el cetro y el orbe de las tierras. Una declaración de principios. Bajo el pantocrátor que extiende su mano sobre él, San Carlos emperador sedente en el trono. A su derecha, de pie, el Papa. A su izquierda, Turpin, obispo de Reims. Esta iconografía, realizada en una época en que el papado exigía la sumisión del emperador como brazo armado de la Iglesia, es todo un panfleto. Lo que no excluye, naturalmente, la devoción. En el frente opuesto, la Virgen, entre los arcángeles. La urna fue consagrada en el primer aniversario de la batalla de Bouvines, donde el único emperador güelfo, Otón IV, fue derrotado por Felipe II de Francia, abriendo así el camino del trono a Federico. La capilla guarda otros regalos imperiales. El altar es una donación de Otón III, el emperador que cabalgó el milenio. Hijo de un emperador sajón y una princesa bizantina, Otón estableció su capital en Roma y soñó una teocracia imperial inspirada en la antigüedad. El ambón fue regalado por Enrique II, primo y sucesor de Otón IV. Es una obra de acumulación en la que cristales, piedras semipreciosas y marfiles antiguos se integran en una unidad decorativa, bárbara y refinada a un tiempo. Enrique fue el último emperador de la dinastía sajona. Aunque elevado a los altares, no pudo decirse que fuera un... La lámpara del siglo XII
es una donación de Federico Barbarroja. Este portal de la abadía de Lorch de nacimiento que con la renovación del imperio quiso acercarse a los modelos antiguos en la medida de sus posibilidades y cuyo legado más permanente sea quizá la letra minúscula. Tardíos tiempos carolingios, probablemente posteriores al saqueo vikingo de Treveris, son estos frescos de San Maximino. Su iconografía de la crucifixión es una de las primeras en pintura mural, asunto más frecuente en marfiles y manuscritos. También es una novedad su integración en el altar. Se pasa del Cristo triunfal al Cristo sacrificado, cuya sangre se renueva en la Eucaristía, de donde representación plástica y rito litúrgico se integran en un solo significado. La mano en la mejilla evidencia la tristeza. Beato de Liébana fue un clérigo de la patria de los Astures que, convencido milenarista, escribió hacia el final del siglo VIII unos comentarios al Apocalipsis de San Juan para preparar a los cristianos. Media ha inmortalizado el nombre de su autor con el que se conocen los códices. La época de los Beatos se extiende desde el final del siglo VIII hasta el siglo XIII. Este que estamos viendo es el Beato de la Catedral de Gerona y data del año 975. Lo escribió Senior, presbítero, y lo ilustraron Emeterio, presbítero también, y la pintora Ende, sierva de Dios. Los ilustradores de arte exclusivamente español, aparentemente desligado de las corrientes europeas de su tiempo. Se ignoran la forma y el estilo del prototipo y ni siquiera si estaba ilustrado. Podría decirse que los Beatos son una creación de la cultura monástica del Reino de León en una época de repoblación sin matices y la eliminación de cualquier sugerencia de volumen o de ilusión espacial. Los Beatos fueron hechos en un tiempo de catástrofes que temía y esperaba a las postrimerías. Su salvaje colorido y su brillantez de cometa resumen bien el carácter espasmódico y anárquico de las aportaciones españolas a la cultura europea. Los habitantes de las costas del Adriático Norte, que habían sido escenario de todas las correrías entre Oriente y Occidente, y ciudades enteras abandonaron la tierra firme. Torcello acogió a los pobladores de la vieja ciudad de Altino encabezados por su obispo. Dio la literatura al poder y pudo demostrarlo. Torcello fue cabeza de las comunas de La Laguna y sede episcopal. Con el ascenso de Rialto y el grupo de islas que serían Venecia, empezó su decadencia que se prolonga hasta el límite de la desaparición. La catedral de Torcello proclama su ascendiente bizantino en el mosaico del ábside dedicado a la Madre de Dios. El juicio final de la pared oeste, colocado así para que los fieles mediten su futuro mientras salen de la iglesia, está dividido en 5 franjas. Las 3 inferiores son del siglo XII, las 2 superiores del XIII. No muy lejos al sur, en las marismas que el Po formaba en su desembocadura, la fachada es de una sencillez decorativa conmovedora. El bicromatismo de los ladrillos, los relieves en franja y los cuencos de cerámica insertados a trechos regulares combinan un efecto que realza los valores de superficie. La torre románico-lombarda, con ventanas que se ensanchan a medida que asciende, usa columnas y capiteles de reempleo y repite la decoración de cerámica. La iglesia actual fue consagrada en el 1026, un año después de la partida de Guido d'Arezzo, que había sido monje aquí. Guido abandonó Pomposa porque sus hermanos se resistían a cintó el ábside y diseñó todo el programa iconográfico. Sus pinturas no son accesibles ahora por razones de restauración. Los murales laterales reproducen escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
una representación de la cena en mesa redonda, habitual en el siglo XIV. Aquí, el abad Guido transforma el agua en vino en presencia del obispo de Rávena. Asombro de los cortesanos del obispo y alegría de los monjes. La Catedral Imperial de Speyer, que yergue sus torres sobre el Rin, es un monumento emblemático de la dinastía de los emperadores salios. Conrado II, el primero de ellos, ordenó construir este imponente edificio que continuaron sus sucesores Enrique III y Enrique IV. El cadáver de este último yació aquí insepulto durante 5 años por causa de las 4 excomuniones que le administró el Papa Gregorio VII en la batalla con la obtención del Papa Inocencio III de ejercer algún papel en la elección de los reyes de Alemania. En la cripta yacen los 4 emperadores salios que abarcan un siglo de historia alemana. También 4 reyes del siglo XIII que no consiguieron la corona imperial. Uno de ellos fue Rodolfo I de Habsburgo, que fue elegido después del gran interregno que siguió a la extinción de la dinastía Hohenstaufen. Para ello, tuvo que renunciar a todos los derechos imperiales sobre Italia y el papado, con lo que debilitó al imperio, pero fortaleció su casa. La derrota de los Hohenstaufen a manos del papado y sus aliados franceses acabó con la posibilidad de establecer en Alemania un Estado nacional, lo que acarrearía graves consecuencias para el destino de Europa. Aquí hubo una sinagoga en el siglo XII. Muchos judíos procedentes de Al-Ándalus se establecieron primero en Provenza y se extendieron después por el imperio, donde llegaron a constituir 600 comunidades. Los carolingios apreciaron sus conocimientos de lenguas y su experiencia como médicos, viajeros y mercaderes. Con frecuencia los utilizaron como intérpretes e incluso les enviaron como embajadores a la corte califal de Bagdad. Aunque siempre habían contado con la hostilidad de la Iglesia, la vida de los judíos europeos fue relativamente tranquila hasta la Primera Cruzada, que arrasó las juderías de Europa como entrenamiento para la degollina de musulmanes. En este subterráneo tenía lugar el baño ritual de las mujeres. Para la Catedral de Speyer, encargó el emperador Enrique III este evangeliario a la abadía de Echternach. El estilo otoniano de iluminación, del que este manuscrito es un ejemplar tardío, unió la tradición carolingia con las influencias bizantinas traídas por la princesa Teófano, emperatriz de Otón II. Desde tiempos de Felipe II, pertenece a la biblioteca de El Escorial. Antes fue de Matías Corvino, rey de Hungría, de una tía y una hermana del emperador Carlos V. El arte otoniano anticipa claramente el románico y es muy difícil de distinguir de este. Los manuscritos ilustrados ocupan un lugar irreemplazable en la historia de las artes figurativas en una época en que la pintura mural era aún muy rara y la escultura románica no había alcanzado aún su momento de gloria. Los códices fueron creados para regalo de príncipes en los scriptoria medievales y sus invenciones iconográficas alcanzarían difusión posterior en los tímpanos y portales de las catedrales y en los muros de...
Esta crucifixión remite a la de la cripta de San Massimino en Treveris. Llaman los especialistas a los que tienen letras doradas sobre fondo de púrpura. La abadía de María a la Hague es uno de los más bellos ejemplos del románico alemán. Fue comenzada a finales del siglo XI por el conde palatino del Rin, Enrique de la Hague, y no fue terminada hasta el siglo XIII, lo que no perjudicó su pureza estilística. El pórtico en forma de claustro es una representación simbólica del jardín del Edén, en cuyo centro se halla la fuente de la vida. La piedra policromada pierde severidad y gana placidez. La inusual elaboración de las paredes y su decoración delatan su ejecución tardía. Por otra parte, la inexistencia de problemas constructivos permitió una mayor libertad en la búsqueda de efectos. Algunas abadías se establecían en desiertos, expresión que no señala áridos arenales, sino lugares apartados, aptos para el retiro y la meditación. Este es el caso de Saint-Guillain-le-Désert, que toma su nombre de Guillaume, conde de Toulouse y primo de Carlomagno, que se retiró a este rincón del Languedoc como monje benedictino y aquí murió. Guillaume
fue nombrado duque de Aquitania para luchar contra los musulmanes españoles. Parece que, creada a partir de relatos de monjes por juglares y trovadores del norte, tejió la gesta de un Guillaume d'Orange. El presbiterio de 3 ábsides se yergue sobre los huertos de verduras que han reemplazado al cementerio de los monjes, la reliquia de la cruz y el cuerpo del bienaventurado Guillem. Este es el a parar al Museo Metropolitano de Nueva York en la sección conocida como Los Claustros, monumento de una nostalgia que es también un sueño. San Saturnino de Toulouse pertenece a una familia de iglesias de peregrinación que componen Santa Fe de Conques, San Marcial de Limoges y San Martín de Tours, Santiago, cuya catedral completa el grupo. La puerta de Villeville acusa influencias del románico español, concretamente de la Catedral de Jaca. En el tímpano se representa la ascensión en una iconografía que deriva de los marfiles carolingios. En el dintel, los apóstoles miran hacia lo alto. San Pedro con las llaves del reino. Simón el Mago, antagonista de San Pedro, a cuyos pies se halla. Santiago. Los capiteles de la Puerta de los Condes desarrollan un programa sobre la salvación y la condenación, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, y el castigo de los pecados capitales. Este altar románico parece inspirado en los altares portátiles orlados de marfil tallado. Los ángeles presentan la imagen de Cristo mientras vuelven la cabeza para evitar ser deslumbrados. El altar de San Saturnino es obra de Bernard Gildin, que lo firmó, desconocedor de que la posteridad condenaría a los artistas medievales a la humildad y el anonimato. También obra suya y de su taller son los maravillosos relieves del ambulatorio de San Saturnino. Cristo en majestad, rodeado de los símbolos de los evangelistas. La filacteria de este serafín alude al Santo, Santo, Santo de la liturgia celeste. También en estos relieves, los historiadores del arte han visto huellas de tallas en marfil, sirias y bizantinas.
El Museo de los Agustinos de Toulouse guarda una colección de escultura románica difícilmente igualable si se considera que todas las piezas proceden de iglesias de la ciudad. Las mujeres con el carnero y el león vienen de San Saturnino y podrían simbolizar signos del zodíaco. Al priorato de Santa María la Dorada pertenece este rey David tocando el arpa. También de la Dorada es esta historia de Job y esta sirena. Pero el más grande escultor románico de Toulouse es, sin duda, Gylabertus. Su capitel historiado con el festín de Herodes y la degollación de Juan es un prodigio de expresividad y de delicadeza. Esta obra procede del claustro de la Catedral de San Esteban. El viento de marzo. Los apóstoles de la sala capitular de San Esteban son obra de Gylabertus y su taller. Un casi homónimo, Gislebertus, dejó en el portal de San Lázaro de Autun, en la Borgoña, una visión espectral y alucinada del juicio final que prefigura posteriores expresionismos. Gislebertus había trabajado en Cluny, la abadía que dominó la reforma eclesiástica en los siglos XI y XII. Trabajó en otras iglesias borgoñonas e hizo su obra de Autun entre 1125 y 1135. La decoración del arco alterna los signos del zodíaco con la sucesión de los meses, simbolizados en los trabajos estacionales de la agricultura. Esta forma de representación ya la habíamos visto en los mosaicos romanos y se prolongará en el gótico hasta el estilo internacional de los hermanos de Limburg. En el límite entre las tierras de los condes de Toulouse y la Provenza se halla la abadía de Saint-Gilles-du-Gard. La fachada de San Gil es una gran composición de dominantes horizontales con frisos y cornisas alternados. 6 columnas romanas de mármol y granito soportan el entablamento. Grecas, hojas de acanto, obos jónicos y otros detalles muestran una voluntad de imitación de los antiguos que no había llegado a perderse del todo en los tiempos sombríos. La profunda romanización del país y la presencia abundante de monumentos antiguos dio aquí lugar a un arte románico inspirado en los modelos clásicos. A lo largo de toda la fachada se desarrolla el friso narrativo de la Pasión. La iglesia de San Gil fue consagrada por el Papa Urbano II en el año 1096 en su viaje de predicación de la Primera Cruzada.
San Gil se sitúa en el apogeo de lo que los historiadores llaman protorrenacimiento del siglo XII. Una estructura aún más clásica que San Gil es la del portal de San Trófimo en Arles, que recuerda la del arco romano de Saint-Rémy, no muy lejano de aquí. Las esculturas muestran las etapas de los trabajos de limpieza y restauración a que está siendo sometido el portal. El asunto principal es el juicio final, tan repetido en los tímpanos de las iglesias de la época. Los condenados, unidos por una larga cadena, caminan entre llamas hacia el infierno. Las almas de los justos en el seno de Abraham. La lapidación de San Esteban y el ascenso de su alma al cielo. Una adoración de los magos muy poco convencional. Los escultores del portal no tenían que alejarse mucho para encontrar modelos como este sarcófago paleocristiano que ahora sirve de altar. El claustro de San Trófimo tiene dos galerías románicas y dos góticas, estas últimas realizadas en el siglo XIV, después de una larga interrupción de las obras. El claustro era en las catedrales el lugar de vida en común de los canónigos, una vez que la reforma gregoriana terminó con su forma de vida individual. La iglesia arlesiana adquiere toda su importancia en el auge de las peregrinaciones a Santiago. La guía de peregrinos la señala como el punto de encuentro de la vía tolosana y recomienda venerar las reliquias de San Trófimo y San Esteban en la catedral. En San Trófimo recibió Federico Barbarroja la corona real de Arles de manos del arzobispo. El reino de Arles era un feudo imperial más nominalmente que de hecho, y fue objeto de disputa constante entre las familias gobernantes de Toulouse y Barcelona. San Trófimo es una muestra de románico tardío ligado a la tradición clásica, cuando en el norte de Francia el estilo gótico ya se desarrollaba pujante. Los grandes pilares están decorados con estatuas monumentales de apóstoles y santos.
zona de marismas hoy desecadas, se edificó sobre un montículo la abadía de Montmajour, a corto camino de Arles. El proceso de crecimiento de Montmajour es un buen ejemplo del papel de las abadías en la Alta Edad Media. Empieza por el legado señorial de la montaña y sus dependencias a los monjes que la habitan. Sigue un tiempo de donaciones de tierras e iglesias que van incrementando su patrimonio. Para evitar la codicia de las familias poderosas que quieren apropiarse los cargos eclesiásticos y sus ingresos, Montmajour se coloca bajo la jurisdicción directa del rey de Provenza, que concede a la comunidad la facultad de elegir su abad. Casi al mismo tiempo, el Papa la libera de la dependencia del obispo y la somete a la Santa Sede. Todos estos privilegios obtenidos en el siglo X le permitirán desarrollarse, pero no le evitarán la lucha permanente contra el poder condal, la influencia reformista de la abadía de San Víctor de Marsella, animada por los papas Gregorio VII y Urbano II, y las injerencias del arzobispo de Arles. Las propiedades de los monjes de Montmajour comprendían tanto aldeas y haciendas enteras como prados, olivares, viñas e incluso molinos. Poseían también salinas y pesquerías. La primera riqueza de la abadía fue la marisma. Los monjes se beneficiaban de un censo sobre los peces capturados. Por concesión del conde Raimond Berenguer IV, tenían derecho al primer esturión pescado en el Ródano desde Fourques hasta el mar, que era llevado procesionalmente a la abadía. Tenían también derechos sobre la caza, los pastos y la explotación de canteras. Las edificaciones de Montmajour abarcan desde el siglo XI al XVIII. La abadía fue secularizada por Luis XVI en 1786, 3 años antes de la Revolución. La torre abacial fue elevada en el siglo XIV, así como la muralla, para defender la abadía de las correrías de las grandes compañías, bandas de mercenarios en paro que vivían de la rapiña y el pillaje. Las tumbas rupestres, excavadas por encima de los terrenos pantanosos. Cerca de un cruce de caminos de la Vía Aurelia se halla la capilla románica de San Gabriel, que fue una de las iglesias dependientes de la abadía de Montmajour. En San Gabriel, la búsqueda y la inspiración de los modelos de la antigüedad son más evidentes que nunca. El relieve del tímpano representa a Daniel entre los leones por un lado y a Adán y Eva por otro. Su evidente arcaísmo no parece encajar con el refinamiento de la ornamentación de la fachada, lo que parece indicar que procede de otro lugar. Directamente inspirado por el arte de los sarcófagos es el relieve inserto en el frontón. Las arcadas y las palomas en las enjutas lo muestran con claridad. La abadía de Fontenay, en la Borgoña, perteneció a la orden del Cister y fue fundada por San Bernardo de Claraval o Clairvaux. La orden había nacido en Citeaux como reacción de un grupo de monjes benedictinos a la relajación de la vida monástica de su época y su deseo de seguir más estrictamente la regla de San Benito. La entrada en la orden de San Bernardo y su fundación de la abadía de Clairvaux fueron las chispas que generaron su expansión hasta las 338 abadías cistercienses existentes en Europa a la muerte del doctor Melifluo. Bernardo fue una de las mayores figuras de la iglesia de su tiempo. Disfrutó de la confianza de 5 papas y se le encargó la predicación de la Segunda Cruzada. En el terreno del arte, los cistercienses ejercieron severas restricciones. En sus iglesias y abadías estaban proscritos la decoración escultórica, la iluminación de manuscritos, las torres de piedra y los cristales policromados. Esta austeridad originó una arquitectura no exenta de grandeza. Aunque usaron el arco apuntado por necesidades constructivas, las iglesias cistercienses permanecieron románicas en espíritu con su planta basilical y su ausencia de capillas. La regla de San Benito
obligaba a los monjes a acostarse en un dormitorio común sin fuego sobre jergones echados en el suelo. El claustro de Fontenay, que no ha sufrido mutilación alguna, se ajusta rigurosamente a la regla de Citeaux. La sala capitular, la más importante parte de la abadía después de la iglesia. El escritorio cerca de la sala de calefacción. Esta es la nave de la forja, en la que los monjes producían los instrumentos que necesitaban según el principio de autosuficiencia a que estaban obligados. En este jardín se cultivaban los simples, es decir, las plantas con valor medicinal. Ligado directamente a la abadía de Citeaux estuvo el Clos Vougeot, un excelente viñedo que los monjes cultivaban para obtener el vino de misa. Entre la oración y el trabajo de los campos, los monjes fueron aumentando sus tierras y seleccionando sus cepas hasta conseguir un vino cuyas cantidad y calidad sobrepasaban las necesidades litúrgicas. El château fue edificado por orden del abad Loisier en el estilo renacentista que Francisco I había traído de Italia, no sin la crítica de algunos monjes poco habituados al lujo. Esta escalera conduce al dormitorio de los monjes. Esta es la bodega, a ras de suelo, contrariamente a lo habitual en Borgoña. Estas presas monumentales son contemporáneas del lagar donde se realizaban los trabajos de elaboración del vino. En la transición del románico al gótico, del mundo de las abadías al de las catedrales, se sitúa la obra de Nicolás de Verdun, el más grande artista medieval del esmalte y la orfebrería. Este altar de la abadía de Klosterneuburg, cerca de Viena, es su obra más conocida y revela su absoluto dominio de la técnica del champ-levé, en la cual se ahuecan espacios de una base de metal y se rellenan con esmalte de vidrio. El programa iconográfico es el más ambicioso de su clase en el siglo XII. La banda central desarrolla el Nuevo Testamento. En las bandas superior e inferior, escenas del Antiguo Testamento se relacionan por analogía y valor profético simbólico con las del Nuevo Testamento mediante la lectura vertical de las mismas.